Bueno, padre, usted mencionaba acerca de los cambios. Al inicio del papado, puedo decir, cuando el Papa Francisco inició, se escuchó varias veces, y voy a leer tal cual, así como están las palabras, así es, que el Sí. Papa se refería a la iglesia como un hospital de campaña tras la batalla. ¿Cree que esto ya se solucionó o cómo está este problema? Sí, es interesante lo que tú mencionas porque propiamente toda la actitud del Papa ha sido esa, ¿no? Está definida por esa situación, como ve la Iglesia, como un hospital en campo de batalla. Pero tenemos que ilustrarlo un poquito más, es decir, imagínate, no sé si viste la película de Pearl Harbor. En la película de Pearl Harbor se ve que ahí todos los cuerpos destrozados, la sorpresa que les dan, todos mutilados. Y el Papa dice, bueno, lo primero que hay que hacer es curar heridas. Por supuesto, esa era lo más urgente en ese momento, curar heridas. Pero ahora, una vez que ya se procedió a curar heridas, hay que ver, bueno, cuáles fueron las causas de ese desastre, quién es el enemigo, qué fue lo que llevó a la iglesia a tan desgraciada situación, cuáles son las causas. Entonces hay que analizar esas causas y ver después si se han puesto las soluciones para que esa situación al final de este pontificado no se convierta en algo peor. Yo me ayudaría un poco de personas mejor preparadas que yo en este campo, ¿sí? Está el padre Charles Muir, está el padre Alfonso Galvez, está Monseñor Snyder, está el mismo cardenal Müller, que hablan todos de esa crisis de la Iglesia, como la describe el Papa. Quiero leer algo de lo que dice el padre Galvez. Dice que estamos en una situación peor que la crisis arriana. Algunos la comparan con la crisis arriana, pero no se dan cuenta que la crisis arriana era una herejía, es decir, se negaban unas verdades. Pero ahora estamos en una apostasía, es una pérdida total de la fe. De esto nos advirtió el mismo cardenal Ratzinger y Juan Pablo II en Cruzando el umbral de la esperanza, hablando de que la iglesia tiene que reducirse a algo pequeño, fuerte en la fe. Entonces estamos ante una situación de verdadera apostasía, y el problema de la apostasía es que cuando tú ya has caminado mucho por ese camino, ya no te das cuenta de a dónde vas ni a dónde te llevan, porque ya perdiste la orientación completa. Todavía en el campo de la herejía, pues te das cuenta de que hay algunas verdades y se pueden corregir, pero en el campo de la apostasía, la misma apostasía hace que la gente ya no puede distinguir la verdad del error, lo que está bien de lo que está mal. La gente cree que cree y por eso su conciencia ya no le reclama. Dicen que creen en Dios, en la iglesia, en Jesucristo, en la Eucaristía, en la misericordia, pero esas palabras han sufrido ya un trasvase ideológico, tienen otro significado. Por Dios ya no entienden a un Dios entre muchos dioses. Por Jesucristo entienden a un iluminado como Buda o como Mahoma o como Confucio. Por misericordia entienden tolerancia sin ninguna necesidad de conversión. Por Eucaristía ya nadie entiende sacrificio salvífico, sino galletitas blancas con vino dulce y convivencia fraterna. Y lo peor de todo, confunden religión revelada con creencias. No saben distinguir. Porque si hay un solo Dios verdadero y una sola religión revelada, pues solo puede haber una religión verdadera, así de sencillo. Y las demás no son religiones, son creencias que surgen del espíritu humano. Pero si ya no distinguen, incluso confunden nada menos que a la Pachamama, a esa mujer desnuda con un feto rojo en su vientre, con la Virgen María. Así lo dijeron varios teólogos, varios que comentaristas de eso. No es que es la Virgen María, pero la estaban ahí adorando. La Virgen María no es una diosa. Y lo más extraño es que la adoran frente al Papa y la introducen grandes prelados en el Vaticano como si fuera el Arca de la Alianza. Entonces, todo esto
crea una gran confusión en los fieles, sin decir nada, sin decir ninguna herejía. Es decir, es una acción, es un proceso, es un cambio constante en la liturgia, en la misa, en las actitudes, en las relaciones, en la condonación del pecado. Todo parece igual. Pero en realidad, como dice el padre Gálvez, el culto a Dios lo hemos convertido en el culto del hombre. Entonces estamos en una situación, yo la veo, pues que ya viene, y lo mencionan todos, viene después, a partir del concilio. No llegó nunca la famosa primavera prometida. Yo indudablemente no estoy en contra del concilio porque a mí me tocó vivir el tiempo más hermoso durante todo mi sacerdocio del Papa Juan Pablo II, que fue un padre no solo que estudió el concilio, sino que participó en el concilio, en los grandes documentos como la Gaudium et Spes. Entonces a mí me tocó por así decir, un tiempo de esplendor apostólico con Juan Pablo II. Sí, todo mi apostolado, los apostolados crecieron, la fe creció. Fue un tiempo maravilloso. Yo no sé si ese sería el periodo de gracia que la Virgen de Fátima iba a conceder por un periodo breve de tiempo. Pero el caso yo ya decía, ya les decía, y tú lo recordarás si tú formabas parte del grupo que teníamos allá en Los Ángeles, es el ministerio, les decía, una vez que muera Juan Pablo II, que es una resistencia contra el modernismo y todo eso, a pesar de ciertas cosas que él toleraba, pues una vez que se muera Juan Pablo II, esto se va a poner, vamos a volver a lo mismo, porque estaban ahí todos los grupos opositores. A nosotros en la congregación siempre nos advertían del magisterio paralelo que estaba creciendo muy fuerte con apoyo de cardenales, un magisterio contrario a todas las indicaciones que va haciendo Juan Pablo II. No a la ordenación de mujeres, no a los sacerdotes casados, no a la intercomunión con los protestantes, no a los casados vueltos a casar, no porque nosotros lo rechacemos, sino porque es mentir. Dar la comunión a quien no está en la comunión. Entonces iba explicando el Papa Juan Pablo II todas las desviaciones de las falsas interpretaciones que se habían dado durante el concilio. Y si se habían dado esas falsas interpretaciones, porque el concilio era un documento que no era muy claro. Decía las cosas mitad y mitad, porque trataban de recordar que en el concilio la mayoría de los obispos eran conservadores y los progresistas eran todos los del Rin, allá por Austria, Francia, Alemania. Y ese grupo era pequeño, pero era muy fuerte. Entonces eran los que propiamente iban dirigiendo, porque de eso se trataba. ¿Sí? La reforma conciliar. Y ellos lo entendían como crear una verdadera iglesia. No lo pudieron hacer porque estaban los otros, pero quedaron los documentos así medio ambivalentes y eso es lo que ha producido que hasta el día de hoy todavía se discuta qué fue lo que exactamente dijo el concilio y cuál es la verdadera interpretación. Lo vemos en el mismo Papa Francisco cuando habla de que el próximo Papa va a ser Juan 24. ¿Por qué dice Juan 24? ¿Por qué dice Juan 24? Porque se supone que Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI no supieron interpretar el concilio. Todos los problemas, recuerda, en la iglesia comienzan inmediatamente después del concilio con la publicación del Humanae Vitae, cuando se revelan, ahí propiamente comienza el magisterio paralelo. Se revelan los obispos, se revelan todo el famoso Winnipeg Report de los obispos canadienses. Alfrink en Holanda publica el catecismo holandés, que de católico no tenía nada. Entonces era una confusión tremenda. Viene Juan Pablo II, trata de corregir todas esas cosas, lo intenta, ciertamente se vino, y yo la viví, esa renovación eclesial de una verdadera aplicación del concilio, pero una vez muerto Juan Pablo II, todavía lo sigue intentando algo Benedicto XVI,
pero ya no puede y tiene que renunciar. Entonces estamos llegando a un punto que exactamente describe las causas por las que el Papa Francisco dice que la iglesia que él recibió, que le venía de atrás, todos esos problemas venían de atrás, no están producidos por el Papa Francisco. Él está describiendo, esta es la iglesia que parece un hospital en campaña. Ahora lo que ahorita nosotros podríamos ya valorar, y eso es criterio ya de cada quien, si se han puesto las soluciones para que al final de este pontificado no tengamos una situación peor. Y no está muy claro, no veo yo que lo digan claramente, algunos sí, otros no, qué fue lo que causó ese desastre como lo describe el Papa Francisco. San Juan Diego Radio te invita a que seas parte de la evangelización. Haz un donativo visitando www.sanjuandiegoradio.com. Da clic en donar y sigue las instrucciones. O dale clic al link que aparece en la descripción del video o escanea el código QR que aparece en tu pantalla. Gracias a tu aportación, la palabra llegará a más hermanos.